Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Lunes 30 de octubre, ya se está terminando prácticamente el año. Tuvimos un viernes feriado y hoy ya comienza el proceso constitucional a entrar en tierra derecha para comenzar la votación. Ya no se puede cambiar ni una sola coma, se tiene que votar o no el texto final y por lo tanto está toda la atención puesta ahí respecto de cuál va a ser finalmente el derrotero. Está claro ya más o menos que el derrotero va a ser entregar este texto, por cierto, acordado en este pleno del Consejo Constitucional al presidente Gabriel Boric el 7 de noviembre, y lo que queda solamente es saber cuándo el oficialismo va a llamar a votar en contra. Ya lo ha planteado en distintas instancias, pero no será sino hasta tener el texto final, es decir, hasta completar el proceso institucional que va a ser finalmente tomada esa decisión, ¿no? Ahí está por verse cuando amarillos y demócratas van a estar ya definiendo oficialmente su postura por el a favor, que todo indicaría que estarían llamando a votar a favor, y por eso vamos a estar conversando en el siguiente bloque con el presidente de Amarillos, el diputado Andrés Joanet. Pero como todos los lunes, vamos a partir con nuestro editor del newsletter político, Juan Diego Montalva, para hablar de este y otros temas. Juan Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Mirna. Buenos días. Terminando el mes acá. Sí, pues partamos entonces. ¿Por dónde partimos? No, mira, yo creo que, hoy día es el gran día, ¿no? Hoy día es, después de 5 meses, se vota en general toda la Constitución, el proyecto de Constitución que realizó el Consejo Constitucional. Entonces, empieza toda una etapa ahora hasta el 17 de diciembre de campaña, ¿no? de la Constitución. El gran temor que existe en el ambiente político es que nuevamente existe una división. Sabemos que los plebiscitos son vehículos de participación democrática bastante complejos. ¿Por qué? Porque es blanco o negro, no es elección entre una variedad. Entonces, es muy probable que tengamos los días que quedan, estos mes y medio, va a ser bastante polarizante en el ambiente político, lo que obviamente no es muy bueno. Y en ese sentido, lo polarizante quedó demostrado la semana pasada con la decisión de Evelyn Matei de votar a favor de la nueva Constitución. Una decisión que sorprendió porque no se le vio muy cómoda a la alcaldesa de Providencia. ¿Por qué? Porque la alcaldesa de Providencia, si no olvidemos, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, en su momento habló de competir con José Antonio Kast, ¿no? De competir con José Antonio Kast, de que aquí hay que generar lo que se explica en algún sentido demostrar una diferencia con José Antonio Kast como una persona más centrada, más de centro, José Antonio Kast más extrema. Cuando se le obliga, porque finalmente lo que sabemos es que hay una presión, no sé si se puede obligar a Evelyn Matei, pero hay una presión respecto a que ella se definiera por el a favor. Luego de haber hecho una cantidad de críticas, ¿no? Sabemos que no le gustó el tema de las contribuciones, no le gustó tampoco la posibilidad de que cambiaran las 3 causales del aborto, esa ley. Entonces, ella lo que hace es finalmente la derecha que hay que reconocerle que ha logrado sorpresivamente una unidad y una unión pocas veces se ha visto en su historia, que es que todos los partidos están a favor, todos sus miembros están a favor. Eso sí, lo que me contaron es que este fin de semana hubo conflictos dentro de Evópoli, ¿eh? No es tan fácil. ¿Por qué? Porque Evópoli sabemos que Evópoli no quedó muy bien, no quedó muy contenta del apoyo en la segunda vuelta a José Antonio Kast. Acuérdense, cuando José Antonio Kast pasa a segunda vuelta, todos los candidatos de la derecha quedan desplazados y hubo una discusión ahí entre RN, UDI y Evópoli de apoyar al candidato. Dentro de Evópoli hubo gente que no estuvo muy de acuerdo con apoyar a José Antonio Kast. Entonces ahora nuevamente vemos esas tensiones. Vamos a ver hoy día las declaraciones de la presidenta del partido, las declaraciones de los militantes y saber cómo opinan.
Sí, quería comentarte solo que en entrevista este fin de semana, Gloria Hood en el Mercurio, ella decía que primero no, o sea, descarta de plano un acuerdo para ir en lista conjunta con los republicanos en las próximas elecciones municipales. Primera cosa. Otro tema es que se habrá negociado con republicanos, ¿no es cierto?, para efectos de llegar a acuerdos en el tema municipal, que es un tema que conversamos contigo el otro día. Y ella, además, abre la puerta para una alianza con demócratas y con amarillos. Alianza que desde lo que yo veo, digamos, me parece del todo posible y razonable, porque efectivamente, al menos Gloria Hood está muchísimo más hacia el centro que hacia la derecha. Y está bien, en esta entrevista, por cierto, ella llama a votar a favor, tiene críticas a la izquierda, pone puntos que pueden ser conversables o discutibles. Evidentemente que ella no estuvo a favor de las contribuciones ni de cambiar la ley del que protegerá, de la ley protegerá la vida del que está por nacer, cambiarla por el quién, pero en el grueso, por cierto, ella naturalmente llama a votar a favor de este texto constitucional. Entonces hay que ver ahí cómo se va a posicionar este Evópoli, ¿no? Que también, ojo, no olvidemos algo muy importante, Evópoli obtuvo en la última votación, si mal no recuerdo, como 4,8% de los votos. Si se aprueba este texto constitucional, uno de los aspectos donde pareciera ser que hay bastante unanimidad en el cambio del sistema político. ¿Y qué significa el cambio del sistema político? Que, por ejemplo, un partido que no obtenga más de 5% en las elecciones no va a poder y por lo tanto no va a tener la opción de que sus militantes puedan acceder al Parlamento si tiene menos del 5%. ¿Y por qué se hace esto? Se hace para evitar la superfragmentación política que existe hoy día con 22 partidos en el Parlamento y que hace tan difícil gobernar, porque tú no puedes, imagínate cómo te pones de acuerdo con 22 partidos, que es lo que se ha visto ahora, y le va a pasar al próximo gobierno si esto no cambia. Y en esa entrevista, y con esto cierro, Juan Diego, ella dice, sí, estoy consciente que mi partido podría quedar fuera del Parlamento si este sistema político se aprueba en el próximo en la elección del 17 de diciembre, pero tuve que ser coherente con lo que yo pienso. Entonces ahí está esa tensión, como te digo, de Gloria Hood, que claramente está más cerca del centro que de la derecha. Sí, ella es cierto lo del 5%, el único problema, y ahí hay que llamar la atención a la clase política, esto se implementaría en 6 años más. Entonces, se le ha dado como un espacio muy amplio a la clase política y la verdad que estar 6 años con esta fragmentación no es muy buena idea. Es decir, Evópoli en el contexto actual no quedaría fuera del Parlamento. En 6 años más, si sigue como está ahora, estaría. Un elemento interesante que es que, conversando con republicanos, y que lo pusimos en nuestro newsletter, ellos, esta es una frase bien importante que me dicen, todo este trabajo en conjunto que hemos logrado en el Consejo Constitucional genera buena disposición para un acuerdo en las municipales y no vamos a tener candidaturas duplicadas que permitan que gane la izquierda. No olvidemos cuál es la estrategia que ha tenido republicanos desde las últimas elecciones, es ir solo por una lista fuera de Chile Vamos. ¿Qué pasa con esto? Vimos en el caso de los consejeros de que la UDI, RN y Evópolis se repartieron el mapa de norte a sur respecto con candidatos. Entonces, donde iba RN, se va uno RN, los otros se abstienen. Y ahí lo que hace el republicano es que coloca candidatos de arriba para abajo, una cantidad impresionante de candidatos, con lo cual las probabilidades de ganar son más altas, ¿no? Entonces, este es lo mismo que hizo José Antonio Kast en la presidencial, en donde compitió por fuera de Chile Vamos y fue a esta primaria en donde él queda como él no va a primaria, sino que va a la presidencial directamente, con lo cual también nuevamente perjudica a la derecha. ¿Cuál es el objetivo de este acuerdo y cuál es, a mi parecer, el elemento que hizo a Evelyn Matei justamente optar por una declaración pública apoyándola a favor que no hayan candidatos por afuera de republicanos en elecciones municipales? Es decir, que exista, le dicen pacto por omisión, una cosa que es por el lado, o sea, que el republicano de alguna manera, y esto no lo dice republicano, lo dice, y como dices tú, la Gloria Hood, presidenta de Evópoli, también lo dijo en la entrevista, la idea es, republicanos va a ir por fuera, no va, pero puede abstener en algunos lugares en donde la posibilidad de que gane un RN, un UDI o un Evópoli sea muy alta. Por ejemplo, ese es el caso de Vitacura, en donde la discusión es, ¿alguien va a competir con la actual alcaldesa de Vitacura, que es Evópoli? Entonces la idea es, ¿me entiendes? Porque republicanos podría poner un candidato
que sea ganadora en Vitacura. Bueno, ahí supuestamente en ese caso específico se hablaría de que la alcaldesa de Vitacura permanecería, ¿me entendís?, como candidata única para lograr el triunfo, ¿no?, en este caso de Bópoli. Por eso vemos que va a ser bastante relevante cómo veamos unida ahora a la derecha. Aquí hay un elemento interesante, que es que la derecha, y tanto UDI como RN me han señalado de que a ellos no les gustó finalmente que hay que tener cuidado con republicanos, y por eso yo creo que aquí hay algo muy bien atado. ¿Qué Que cosa? Es porque que hay algo muy bien atado porque cuando la derecha apoyó a José Antonio Kast en la segunda vuelta, luego vinieron las elecciones del Consejo Constitucional, y en esas elecciones republicano y José Antonio Kast fue bastante duro con Chile Vamos. También acordémonos de una campaña, y hay un estudio del Instituto Libertad de Renovación Nacional en donde se hace un estudio de los twitters y las redes sociales de republicanos, en donde republicano fue bastante duro con Chile Vamos. Entonces lo que se le exige ahora es justamente, bueno, ahora sí queremos ver que los republicanos no sean contrincantes y sean aliados, ¿no? Lo que no es poco dado el comportamiento que ha tenido el republicano en el último tiempo. Sí. Te quería, perdona, Juan Diego. Ya, continúa. Después te hago un punto ahí. Continúa. Sí, no, otro punto importante es que es tu editorial que dijiste hoy día, ¿no? Que es. Pero espérate, no, antes de estar ahí. Es que quiero terminar el tema constitucional y vamos al punto de que tiene que ver con este editorial respecto de las declaraciones del presidente Boric sobre los medios de comunicación, de la tercera, el Mercurio, y la segunda, para ser más específico. Mira, no, solo que quería comentarte una columna de opinión de Jorge Correa Sutil. Jorge Correa Sutil, recordemos, ¿no es cierto?, un hombre que fue demócrata cristiano, pero sigue vinculado al mundo de la democracia cristiana, que más fue presidente del Tribunal Constitucional, fue subsecretario del Interior, si no me equivoco, sí. Exactamente. Bueno, en fin, digamos un hombre, un constitucionalista además de mucho peso, que logró el año pasado, recordemos, aglutinar al centro en contra del texto de la convención, por lo tanto aglutinó por el rechazo, y ha estado escribiendo sucesivas columnas en el Mercurio. Él escribe el sábado por medio, escribe en el Mercurio sobre el proceso constitucional. Recordemos que ya lo habíamos comentado la semana pasada en una entrevista que le dio a la Paula Escobar en Radio Pauta. Él había dicho que no veía nada bueno en este texto constitucional. ¿Qué es lo que sostiene? Básicamente, para hacértelo corto, lo que dice Jorge Correa, que este texto no va a producir dos aspectos fundamentales. Uno, lograr superar el tema constitucional, incluso si se aprueba. Y segundo, no va a lograr los propósitos que se plantea, tales como, dice él, el famoso tema del derecho a la seguridad. Incluso es más, él dice, esto de establecer la seguridad como un derecho, lo único que va a hacer, dice él, es favorecer la delincuencia. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando tú tienes constitucionalmente el derecho a la seguridad, tú puedes ir a un tribunal y reclamar ese derecho. Suponte tú que no tengo suficiente dotación de carabineros en mi barrio. Te estoy poniendo un ejemplo que lo pone él en este texto de su columna. Voy al tribunal y exijo, porque la ley, porque la Constitución así lo establece, que tener esa dotación. Entonces dice, hasta ahí llegamos, porque cuando un juez va a tener que empezar a determinar para dónde va la dotación de determinados carabineros, ¿no es cierto?, para cubrir determinadas zonas, sobre la base de este derecho que tienen sus habitantes, ¿no es cierto?, reclamado ante la justicia, hasta ahí llegamos con el tema seguridad. Habla de muchos otros temas y cierra con los gustitos identitarios que se dio la derecha que no eran necesarios. Como ponte tú haber abierto un flanco respecto de la ley, de que la ley protege la vida de quien está por nacer, porque él dice, nosotros ya habíamos cerrado esa discusión respecto de aquello. O sea, el aborto en 3 causales ya estaba cerrado, y como todo constitucionalista advierte que ninguna palabra que se cambia en un texto constitucional es porque sí. No es porque sí cambiar el qué por el quién. Por algo se cambió y por algo puede poner efectivamente en riesgo el aborto en 3 causales y por de pronto bloquear todo intento por aborto con plazos, ¿no? Que no es el aborto libre, sino que es el aborto con plazo, es decir, hasta las determinadas semanas, como ocurre en la mayor parte de los países del mundo. Pero para cerrar, él dice, y el otro gustito identitario que se dieron,
que él considera que hace que esta constitución sea muy neoliberal, es dejar establecido constitucionalmente el derecho de propiedad sobre los fondos de pensiones y la libertad en salud respecto de un sistema público o un sistema privado, ¿no es cierto?, donde de alguna manera tú estableces una constitucionalización de las ISAPRES o de lo que sea si es que las ISAPRES se terminan en este país. Entonces él dice, ¿para qué hicieron eso? Si ya el texto actual establecía tu derecho a tener, o sea, en el fondo ya establecía la provisión, tanto pública como privada, ¿no es cierto?, en salud, y la provisión respecto del tema de las pensiones y del sistema, si tú quieres, de AFP. Dicho todo lo anterior, y aquí cierro, y perdona que me dé el tiempo, pero es que creo que Jorge Correa es muy relevante su punto en este caso. Él dice, lo que tiene que pasar aquí, mira lo que dice, es que si este texto no es aprobado en diciembre, él cree que si es aprobado se va a iniciar una serie de judicializaciones, o sea, lejos de querer establecer una tranquilidad en términos jurídicos, etcétera, al revés, se va a producir una oleada de judicializaciones, porque abre muchos flancos, dice él, y dice que lo que tiene que hacer, ¿sabes lo que tiene que hacer la izquierda? La izquierda tiene que asumir de una vez y para siempre que lo que tenemos hoy día es esta constitución del 80 o la constitución del Lago, lo que tú quieras, reformar no sé cuántas veces, y aceptar que esa es la realidad, incorporar las 12 bases que tiene el texto actual, las 12 bases donde está el Estado Social y Democrático de Derecho, cambiar el sistema político, de todas maneras, dice él, ya lo que hablábamos anteriormente, y subir el quórum, una vez que se haga todo eso, de 4/7, que es hoy día, a 3/5. Y con eso, dice él, se cierra este tema. Te lo planteo, porque son los escenarios que se están discutiendo hoy día. Con eso termino la parte mía, por lo menos, Juan Diego. No, el caso es muy importante lo que menciona de Jorge Correa Sutil. ¿Por qué? Porque él es el hombre que estuvo detrás, se dice, pero fue el que trabajó con Ricardo Lagos, esa famosa decisión de Ricardo Lagos de criticar, de decir que no le gustaba la constitución de la Convención Constitucional, el primer gran intento de nueva constitución, ¿no? Él trabaja muy cerca con Ricardo Lagos, y Ricardo Lagos, esa es una de las incógnitas que tenemos en estos días. ¿Qué va a decir Ricardo Lagos, no? Porque no olvidemos que fue muy relevante cuando Ricardo Lagos cuestionó esa constitución identitaria. Entonces, cuando estamos escuchando a Jorge Correa Sutil, como bien dices tú, una persona con una larga experiencia en el gobierno, en el Estado, y además un importante constitucionalista, es importante ver, porque va a originar, ¿me entiendes? Origina y es un referente para los exconcertacionistas que en su momento fueron tan críticos, ¿no?, de la reforma de la convención, o sea, del proyecto constitucional, de la primera instancia que hubo, ¿no?, de reforma constitucional. Entonces, la verdad que empieza a aglutinarse, y ahí hay un punto bastante interesante, y que es el absoluto desmedro, la absoluta, podríamos decir, estar en pelota, que es el voto en contra, ¿no? Cuando uno habla yo creo, mira, es muy gracioso la semana, porque no este sábado, el sábado anterior, nosotros informamos que el grupo del oficialismo en el Consejo Constitucional iba a anunciar el jueves, ¿no?, que votaba en contra. ¿Qué pasó? Esto se dilató y va a ser hoy día, supuestamente hoy día o mañana, va a ser el día en que ellos van a manifestar su voto en contra de todo el oficialismo que está en el Consejo Constitucional. ¿Qué ocurre? Cuando hablo con ellos, yo le digo, bueno, ¿y cuál es el comando, no? El comando que tengo que decir, no, bueno, estamos viendo si va a haber comando, y el lugar donde va a estar el comando. Sí, no tenemos lugar, y los rostros tampoco saben. Esto es la antítesis, pues, cuando yo voy a Partido Republicano y converso con el Partido Republicano de acuerdo a su campaña, claro. Y ellos te hablan a mí me tocó en ese momento reunión respecto al comité creativo que estaba haciendo esta campaña. Ellos están, de hecho, la movida de cambiar del día jueves al día lunes, el anuncio de esta constitución, la votación en general de esta constitución, fue justamente una movida que tuvo el oficialismo cobrando los 5 días que debía haber para el comité técnico de admisibilidad, ¿ya? Ellos se dieron cuenta que si los republicanos querían dejarlo para el jueves, estaban ahí adelantando la campaña. Entonces, es justamente el oficialismo dice, señores, no, aquí no se están cumpliendo los plazos, hay que dejar 5 días,
y esos días se terminan el lunes. Con lo cual retrasaron 2 días, el inicio de la campaña y la definición de republicanos y de la derecha al respecto. A lo que voy es, y que me parece relevante, es que el oficialismo no tiene campaña en contra, no tiene comando, no tiene rostros, y eso te demuestra también de que está bastante más en pañales esta campaña. Y lo otro, que obviamente los republicanos siempre me dicen y me llevan destacando hace 4 semanas, nosotros somos unos grandes campañeros. Sabemos hacer campañas. Sí, es verdad. No, pero sí eso, y sobre todo manejan el TikTok y todo lo demás. Y mira, si esto va a ser o sea, yo creo que las encuestas hay que empezar a mirarlas definitivamente cuando comience la campaña. Yo creo que antes, porque ayer salieron 2 encuestas más, Pulso que da 69% en contra, no recuerdo cuánto a favor, pero era algo así como, si no me equivoco, 20%. Hay otra encuesta Feedback que también establece una distancia, salvo la Cadem, que si bien el en contra está siempre por sobre el a favor de un 51 y tanto, pero subió como 3 puntos el a favor, ¿no es cierto?, con un 32. En fin, pero a lo que voy es que hay que ver cuando la campaña comience, porque ahí se va a ver el quién es quién, ¿no? Y sabemos, como dice también la columna de Jorge Correa, que él cree que muchas de estas cosas que se pusieron, como que la propiedad de los fondos de pensión, el tema de las contribuciones, etcétera, es para llenarlo, dice, de normas populares que permitan adhesión ciudadana, pero lo más terrible, dice él, es que lamentablemente este tipo de cosas no generan el efecto esperado por la ciudadanía. O sea, cuando uno dice, no, pero con esto vamos a tener más seguridad, no, pero con esto vamos a lograr, no. O sea, no es tan simple como que tú lo pongas en la Constitución para que eso sea posible, y en el fondo son ganchos electorales más que cualquier otra cosa. Pero podemos seguir discutiendo y vamos a estar, como te decía, hablando con Andrés Jonet un ratito más, presidente de Amarillos, para ver ya cuál va a ser la posición de ellos, etcétera. Oye, pero vamos al tema que tú planteabas, ¿no? Este tema de la prensa y el presidente Gabriel Boric. Gran tema. Sí, no, yo fíjate que antes de todas las declaraciones del presidente, la historia del conflicto del presidente con la prensa no es nueva, ¿no? Hubo el caso, obviamente, acuérdense una vez que un fotógrafo de La Tercera lo enfocó a él en su escritorio y el presidente baja a llamar la atención, a increpar, al fotógrafo, fue comentario. Después hubo una vez que el presidente fue a un partido de fútbol de Católica, y un periodista de La Tercera señaló de que había, no sé, una cantidad X bastante impresionante de guardias, de carabineros, justamente resguardándolo. Bueno, ahí él tuiteó en contra de la prensa. Bueno, pero esto eran como brotes de ira, ¿no? Que no hablaban de una política oficial del presidente respecto a la prensa. La relación de la prensa y el presidente no es buena, es sabido. Pasa por altos y bajos. Acuérdense el episodio del debate, el último debate que se dio en Canal 7 antes de las elecciones, donde él increpa a un periodista de BioBio. Pero hoy día lo que vemos, después del encuentro de la SOFOFA el miércoles pasado, en donde él habla del Mercurio, la tercera y la segunda, esto no solo lo hizo ahí, como antecedente, y la gente que está al lado del presidente me señala como hito de inicio de este conflicto. En el viaje a China, un periodista va y le pregunta sobre la cantidad de dificultades que había tenido el inicio de los Panamericanos, que se había filtrado agua, que se habían robado unas cámaras, que no existían las llaves de las habitaciones de los deportistas. Entonces él mira al periodista bastante enojado y le dice, mira, eso, porque el periodista lo que hace es decirle, ¿qué efecto tiene esto para la imagen país, ¿no? Ante lo cual el presidente lo mira con bastante malestar. El video está disponible en las redes sociales para quien quiera verlo, y le dice, mira, el tema de la imagen país depende de ustedes, los periodistas. De ahí en adelante, la verdad que la relación ha sido bastante compleja. Acordémonos que llega el fin de semana pasado, llega el presidente a Chile de China, y le viene esta molestia respecto a los diarios y la manera como informan. Hay que ver, ¿no?, cuál es el efecto que tiene. ¿Es bueno, es malo para la imagen del presidente enfrentarse a los medios? Para la democracia no es bueno, como bien dijiste tú, Mirna, en términos de libertad de expresión. Y lo que llama la atención aquí, y que revisando este tema logramos concluir, es que quienes tienen el mayor problema con la prensa y la manera en que la prensa cubre en la actualidad
la contingencia política, son la gente del Frente Amplio y el PC. Estos son dos grupos que sabemos llegaron hoy día ostentan puestos importantes en el gobierno y son los más renuentes a soportar el escrutinio de la prensa. Yo encontré, Fede, una situación en donde que es bastante interesante, un desayuno muy privado en Icare, ¿no? En donde participaron dos parlamentarios, y uno de ellos es Gonzalo Vinter. Y Gonzalo Vinter, esto fue en julio, Gonzalo Vinter, frente a los empresarios, y no solo empresarios, también había altos ejecutivos, gente vinculada al sector económico, donde él le dice, señores, ustedes no son el problema de nosotros. Entonces, toda la gente que estaba en este auditorio, en esta conversación reservada, queda bastante sorprendido y dice, no, el problema no son ustedes, no es el sector privado. El problema nuestro nosotros tenemos 5 grandes enemigos, ante lo cual la gente dice, bueno, y los enemigos, y enumera, dice, El Mercurio, La Tercera, Megavisión, La Segunda y Canal 13. Ahí había gente de diferentes sectores, pero todos sorprendidos, ¿me entiendes?, ante esta definición tan clara. Está buena, ¿no? Está buena el cagüín. Son los enemigos. Claro, está bueno. Oye, no sé, ¿tienes algo más que decir para darte ahí un par de puntos? No, dime, sigamos no. Ya. No, mira, a ver, lo siguiente, yo creo que efectivamente coincido contigo, el presidente ha tenido varios momentos bien desafortunados, ¿no? Porque independiente de lo molesto que puede ser para alguien, sin ir más lejos, podríamos decir que Piñera también sufrió una serie de, comillas, ataques de los medios de comunicación, por supuesto no tanto de los medios de derecha, sin duda que no, pero por cierto de otros medios, pero más allá del punto, trenzarse con la prensa y tener un conflicto con la prensa nunca es un buen negocio, nunca, jamás, de un político y menos de un presidente de la República, que es la primera magistratura del país por ningún motivo. O sea, primera cosa, no hay que entrar ahí hay que decirle al presidente, no se meta en ese terreno, lo único que va a lograr es perder en lugar de ganar, porque además, independiente de lo que yo decía en esta columna, lo que pasa es que en Chile, efectivamente, el problema de fondo que tenemos, 2 temas tenemos. Uno, tenemos una gran concentración de medios en muy pocas manos en términos de grupos económicos específicos, que son precisamente los medios que tú acabas de nombrar o que nombró Gonzalo Vinter en su minuto, que pertenecen, por cierto, a la derecha de este país, ¿no es cierto? Y eso hace que su mirada, pero natural, si todos los medios de comunicación tienen una línea editorial, tienen un punto de vista, representan un grupo, un sector, y eso está bien. Si eso es lo que tiene que pasar, o sea, lo que no está bien, evidentemente, es que tú tengas, por ejemplo, una performance periodística que distorsione la realidad, que mienta, que, por ejemplo, que establezca fake news, como son las críticas que se le han hecho, suponte tú, a Fox News, ¿no es cierto?, donde existe una postura muy política, muy ideológica, ¿no es cierto?, en materia periodística, y eso es súper discutible desde el punto de vista no solo ético, sino que tú podías incluso estar erosionando determinados aspectos de la legislación vigente, pero no es lo que está de fondo en esta conversación, sino lo que él decía es que estos medios, ¿no es cierto?, La Segunda, La Tercera, estoy hablando del presidente, y el Mercurio, lo único que hacen es poner el énfasis en las noticias malas, ¿no es cierto?, que hay como un afán de solo mostrar lo malo. Y claro, nuevamente, es verdad que tenemos poca diversidad, y ese es el otro aspecto, tenemos poca diversidad en Chile, tenemos poco contrapeso. ¿Cuál es el gran contrapeso que tiene el Mercurio? No hay. O sea, como medio de comunicación no tenemos un The Guardian, no tenemos, no sé, un medio de un diario como fue La Época en su momento, ¿no es cierto?, al comienzo de la democracia. No existe ese contrapeso, es una realidad, sí, pero eso no significa que el Mercurio no esté en su derecho a editorializar como quiera la realidad. ¿Cachai? Claro, es que eso es así. Y cuando uno lee La Tercera, el Mercurio, y lee La Segunda, tú sabes que estás leyendo a los grupos económicos de Chile, estás leyendo a la derecha chilena, estás leyendo, en el caso puntual del Mercurio, tú estás leyendo a la derecha tradicional, ¿no es cierto?, expresada en Chile Vamos, UDI, Renovación Nacional, Evópolis, podríamos decir, centro-derecha, te fijas más puntualmente, y, por cierto, ¿qué opinan los grandes grupos económicos de Chile? Eso es así. Entonces, creo que se abre un flanco, o sea, se hace un flaco favor el presidente al entrar en esa disputa,
que no le va a reportar nada más que un presidente que intenta, van a decir otros, te fijas, acallar a los medios o establecer una presión indebida a los medios de comunicación. Entonces creo que nuevamente, sí, y eso es todo, ¿no? Si no tengo nada más que agregar. No, un punto no, es que por interno me están, que gracias Ramón, porque me corrigió, que uno de los medios que no nombra la segunda, Gonzalo Vinter, sino que nombra Bio Bio. A mí me ha tocado una vez conversando con un miembro, con un importante actor del Partido Comunista en el gobierno, que yo lo llamé en la mañana, estábamos hablando, y la indignación de él con Bio Bio. Bio Bio es un medio también que el gobierno siempre ha sentido de manera hostil, como muy... Lo siente hostil. Yo quiero ahí hacer una salvedad, o sea, un punto. Yo creo que el presidente, cuando critica a los medios, hay que tener ojo por una cosa. Yo creo que la política comunicacional del gobierno es muy débil. O sea, sabemos, está muy mal articulada, pasan cosas simultáneas al mismo, o sea, enfrenta de manera agresiva este tipo de situaciones. Yo creo que es verdad, puede ser que los medios sean de derecha, pero si tú cometes... No todos, te estoy hablando de los que menciona el presidente. Si ocurre un episodio como Democracia Viva, obviamente los medios se van a meter y van a sacar hasta el último trapito que exista respecto a este caso. Tú dices ahí, ¿cuál es el problema? Que los medios están sacando hasta el último trapo del caso, o que se produjo el episodio Democracia Viva. Yo creo que en ese sentido hay que cuidar más no cometer la cantidad de errores o tener estas situaciones de irregularidad tan importantes, relevantes, para que los medios no se concentren en eso. Entonces, y en ese sentido creo que cuando tú le echas, es como en la historia del sillón de Otto, ¿no? Le echas la culpa al sillón del amante de la mujer que... De la esposa de Otto. ¿Cómo se llama? Claro que sí. No es... ¿cómo era? Sí, bueno, porque tenía un amante, bueno, y que el señor saca el sillón. Bueno. Y el problema no es el sillón, ¿me entiendes? El problema es que la señora es infiel. Entonces, y en ese caso, o sea, el problema también son los medios, o es que el gobierno comete errores. Yo creo que hay de lado y lado en ese sentido, y creo además, que... eso siempre va a pasar. Si mira, si el problema en Chile, y por eso tenemos que ir cerrando ya, porque ya tenemos nuestro siguiente entrevistado esperando, pero solo para cerrar el punto, Juan Diego, si el problema que tenemos en Chile, insisto, es que no tenemos grandes contrapesos, porque los medios alternativos son más chicos, ¿te fijas? Entonces, claro, tú no tienes, vuelvo a los mismos temas respecto al presidente, no tenemos un diario que le haga el peso, por el lado de la centroizquierda, a el Mercurio. No existe en Chile. Ese diario así, que tenga esa capacidad para tener, ¿no es cierto?, las páginas que tiene, los cuerpos que tiene, porque eso requiere mucho dinero. Y por cierto, ese sector político, además, se farrió la época. ¿Para qué estamos con cosas? Cuando pudo haber apoyado a la época, no la apoyó. Así como estoy hablando. Cuando pudo apoyar a La Nación Domingo, que era, ¿no es cierto?, este segmento, o sea, este diario que salía el domingo, ¿no es cierto?, con una cantidad de investigaciones, tocándole el raspacacho al poder, ¿qué le pasó? También lo cerraron. Entonces también hay ojo con eso, y no lo cerró, bueno, lo cerró después Piñera, pero lo fueron cerrando también, y fueron acorralándolo también sectores de la centroizquierda, pues sí, ¿quiénes gobernaban? Por eso hay que hacer una crítica, y hay que preguntarse por qué el sector de la centroizquierda nunca ha podido tener un medio y todo fracasa. Y no es solo un tema de lucas, si bien lo es, por supuesto que lo es, pero no solo es un tema de plata, por lo menos así fue respecto a lo que pasó en los 90 con la época. Dejaron morir la época. He dicho, tenemos que cerrar, Juan Diego, así que te agradezco muchísimo para que, bueno, te puedas ir a tus temas, y yo tengo mi próximo entrevistado, que es el presidente de Amarillos, Andrés Jonet. Así que te despido y nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien. Gracias. Saludamos hasta ahora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte, ya regresamos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan.